decía que antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre en el aposento alto. Él no le dijo, vengan mañana, vengan pasado. No les dijo cuándo se manifestaría la presencia del Padre. Simplemente les dijo, esperen la promesa del Padre. ¿Saben ustedes a los cuántos días vino la promesa del Padre? A los 10 días. Y nadie sabía cuándo vendría esa promesa. Si fuéramos nosotros a quienes Dios les dice, esperen allí la promesa del Padre, no la alcanzamos. Y no estoy diciendo nosotros, la iglesia, la voz de Patmos. Posiblemente muchas iglesias faltarían a esa promesa porque se resisten a estar algún tiempo adorando a Dios en la casa de Dios. 10 días, día y noche estuvieron allí, esperando la promesa del Padre. Y nosotros no podemos venir a la iglesia 2 horas. 2 horas. 2 horas. Si ustedes me siguieran en la presentación que nosotros estamos haciendo del libro de Apocalipsis, que ya estamos concluyendo el capítulo 21 y estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Y allí estamos mostrando lo que es la edad sin fin. Después de los 6,000 años que la tierra se supone que dure, va a haber un año del reinado milenial de Cristo. 1000 años, que es un tipo de reposo, de sábado. Un tiempo, un gobierno de paz, de amor, de tranquilidad, donde el rey, el gobierno será Jesucristo. Después de esos 7,000 años, se va a entrar a una edad sin fin. Jesús dijo en Juan el capítulo 14, los versículos del 1 al 3, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí en ese capítulo 21 de Apocalipsis estamos detallando lo que la Biblia llama la ciudad santa o la santa ciudad de Jerusalén. ¿Cómo será esa ciudad? El apóstol Pablo dice que cosas que ojo no ha visto, oído no han oído, ni han subido en el corazón o la mente del hombre, son las cosas que Dios ha ido a preparar para nosotros. Estamos afanando en este mundo por cosas materiales, como decía la pastora. Sin embargo, Dios está preparando mansiones, lugares para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estamos. Y nosotros estamos descuidando. Estamos descuidando esa palabra que Dios nos ha dicho. Es como si pensamos que estamos bien. Y voy a recordarles a ustedes y a los que nos están siguiendo en la red. A veces creemos que estamos bien con Dios. Creemos que nos estamos manejando bien. Creemos que nuestras excusas son suficientes delante de Dios. Pero no es como yo me sienta el asunto. No es como yo crea que yo estoy. Es como Dios cree que yo estoy. Y muchas veces para creernos eso, oímos nuestra propia voz
hablándonos y diciéndonos que estamos bien. Y no estamos bien para nada. ¿Y cómo yo sé que no estamos bien? Y que hay muchas personas que van a sufrir pérdida ya cuando no hay más tiempo. Porque la Biblia lo dice, Jesús lo dice. Jesús dijo que en aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre hablé, en tu nombre realicé milagros, hablé la palabra y muchos se convirtieron. Y Jesús mismo dice que Él le dirá a muchas personas en aquel entonces: yo nunca te conocí. Ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero no estaban haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Y pasamos por alto la palabra de Dios y buscamos excusas. Pero debemos cuidarnos, porque en aquel asiento bema de Cristo habrán creyentes que llorarán lágrimas de sangre, como dicen por ahí, porque llegarán a salvarse de casualidad. De casualidad. Si nosotros queremos tener una vida victoriosa aquí en la tierra, escucha bien esto, si queremos tener una vida victoriosa aquí en la tierra, necesitamos someternos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ya se lo dije. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer, para guardar y poner por obra estos mandamientos, vendrán sobre ti esta vez. No tienes que estar pidiendo bendición. Señor, bendíceme, Señor. Tú sabes que necesito tu bendición, Señor. Si tú me dieras una bendición, no tienes que hacerlo cuando hagas lo que Dios te ha pedido que hagas. Creyente derramándose en lágrimas, pidiéndole al Señor que lo bendiga. Las bendiciones no vienen así, amados hermanos. Las bendiciones vienen haciendo lo que Dios ha dicho ya en su palabra, sin tergiversar lo que Él está diciendo. Porque el problema es que nosotros, bueno, yo creo que esto es lo que dice. No, no es lo que tú creas lo que dice. Y estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a otro. Yo quisiera que regresen a mi canal de YouTube o Facebook, que está ahí también, donde presentamos el mensaje que predicamos en Radio Visión Cristiana el viernes pasado. Cómo correr la carrera ministerial legítimamente. Hay muchos ministros que están corriendo ilegítimamente la carrera ministerial. Creen que están acabando. Hacen un llamado y vienen 100 gente y comienzan a empujar gente hasta tumbar la gente. Y creen que están en victoria. No, tú estás haciendo algo ilegítimo. Eso no es de Dios. Había un ministro que se quitaba el saco y sacudía el saco y 1000 personas se caían. Mentira. Mentira. Eso es correr la carrera ilegítimamente. Porque eso le da un cierto sitial en el mundo cristiano. Y donde quiera que se presentan, ahí va la gente, porque ese sacude el saco y la unción cae y todo el mundo se cae. Cuando la mayoría de los que están ahí cayéndose son pagados por él. Hay ministros que me Anderson, ¿cómo tú dices eso? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Usted cree que los impíos no se dan cuenta también? Como vienen algunos profetas en una reunión, en una congregación donde hay 300 personas, pero quieren probar que tienen palabras proféticas, palabras de Dios. Así dice el Señor,
Dios me está mostrando una persona con alta presión que quiere ir al médico, pero así te dice el Señor: mentiroso, Dios no te ha mostrado nada, tú estás adivinando. Eso se llama espíritu de adivinación, y los adivinos no van a entrar. ¿Cómo te va a parar en una audiencia de 300 personas y diga: Dios me está mostrando una persona con diabetes? Oye, eso. Ahí no hay una persona con diabetes, hay 175 personas con diabetes. Ya lo sabes. Eso se llama espíritu de adivinación. Y nosotros seguimos a esas personas. Invitamos a la iglesia a la oración y no vienen. Invitamos a la iglesia a un estudio bíblico y no vienen. Pero decimos que hay un profeta de Humalaya que viene de no sé dónde, con un nombre rarísimo, porque mientras más raro el nombre, mejor todavía. Se va a presentar en tal sitio y la gente se desborda para allá, porque se supone que esta persona va a traer palabras proféticas. El otro día oímos de un señor que fue invitado a una ciudad, y cuando llegó lo mandaron a recoger, y comenzó a hablar con el que lo fue a recoger. ¿Cómo es la iglesia? Bueno, la iglesia es así, hay algunas personas que tienen esto, hay otras personas que son acomodadas, hay comerciantes, hay esto y hay lo otro. Y esa persona que lo fue a recoger lo llenó de información. ¿Qué creen ustedes que hizo con la información? El último día comenzó a repetir todo aquello que le habían dicho. Y la gente: pero ¿cómo así? ¿Cómo él sabe esto? ¿Cómo él sabe esto? Ahora yo lo que quiero es que ustedes traigan una ofrenda. Y la iglesia se desbordó y se fue para su hotel. Cuando de alguna manera el pastor habló con la persona: no, yo le dije esto y lo otro. Oh, entonces salieron y a buscarlo al hotel para quitarle el dinero que se había llevado. Hace tiempo que se había ido. Yo no sé si lo que estoy diciendo moleste a algunas personas, pero todo lo que estoy tratando de comunicar es que a veces creemos que el otro está bien y el otro está peor que el diablo. Y es por eso que la Biblia nos llama a velar y orar. Vamos a entrar a la palabra de Dios, a ver si tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 9, por favor. Y ahí es donde comienza el mensaje de la iglesia La Voz de Patmos para ustedes. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 3. Y vamos a leer ese solo versículo. Y estoy tratando de encontrar apoyo en historias de la Biblia conocida por la iglesia y por todo el mundo. Y es por eso que vamos a hablar de esto hoy. Dice la palabra de Dios: un día se perdieron las asnas de Cis, su padre. Estamos hablando aquí del padre de Saúl. Así que éste le dijo a su hijo Saúl: levántate, ve enseguida a buscar las asnas. Lleva contigo a uno de los criados. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles a ustedes bajo un tema donde estoy haciendo una pregunta honesta y sincera. ¿Qué es lo que se te ha perdido? Dios quiere devolvértelo. ¿Qué es lo que se te ha perdido?
Yo creo, mis amados hermanos, que todo el mundo de alguna manera se nos ha perdido algo alguna vez. Nadie puede decir que no se le ha perdido algo. Ahora, algunas de las cosas que hemos perdido la damos por insignificante, como que no tiene mucha importancia. No es lo mismo que usted salir con $1 en el bolsillo y se le pierde y luego se da cuenta, ¿dónde está el dólar que yo tenía? Ah, pues se perdió. ¿Qué usted va a hacer? Sigue caminando como que nada ha pasado. Pero si usted anda con un bollo de $3,000 en el bolsillo y se pierde, usted se sienta a sacar cuentas. ¿Cuánto me están entendiendo? Perder es dejar de poseer aquello que una vez tuvimos. Es dejar de tener algo que disponíamos y de repente no aparece. Perder puede ser no encontrar algo. Es que en determinado momento no recordamos dónde pusimos aquello. Ahora, yo quiero destacar aquí que hay mínimo 2 pérdidas que sufrimos nosotros los humanos. Perdemos objetos materiales y también perdemos objetos abstractos que no se pueden tocar. Y de cualquier manera que perdamos, hay algo insignificante y hay algo que significa mucho para nosotros. La Biblia nos habla de muchas cosas que se pueden perder. Ahora, una pérdida de posesión de algo que tenemos puede venir por un robo, no encontrarlo, se nos olvidó el lugar donde lo pusimos y no recordamos dónde lo dejamos. Ahora, cada uno de estas pérdidas que yo voy a enumerar ahora se encuentran mayormente en la palabra de Dios y son pérdidas abstractas. ¿Qué podemos perder nosotros? Y hay que tener cuidado con esto. Y hay pérdidas que no se recuperan jamás. Pero hay que hacer preparativos antes de ciertas pérdidas para que el Señor pueda devolvernos aquello que perdemos. Naturalmente, Él puede devolverlo, pero el precio es demasiado alto. Hay cosas que no se puede perder. Hay cosas que hay que cuidar, hay que ponerlas en una caja fuerte. Un rey poderoso sitió una ciudad y con muchas mañas y trucos lograron penetrar a la ciudad, que era mucho más débil que ellos, y además de ser débiles habían perdido la protección de Dios porque no estaban viviendo conforme a Dios. O sea que perdieron 2 cosas: eran débiles y no tenían la protección de Dios. You're done. Cuando tú eres débil y no tienes la protección de Dios, estás acabado. Y ese ejército poderoso tenía unos guerreros que eran malos, que no les importaba nada. Y como ese pueblo era pequeño y su ejército no era tan poderoso, todo el mundo comenzó a correr y a esconderse como pudieran. Y un soldado con una lanza en la mano se encontró con un señor, y la mujer, pensando que podía escudar a su marido, se paró frente a su marido y el marido la abraza
pensando que el soldado no va a hacer nada. ¿Y qué hizo el soldado? Tomó su lanza y le tiró la lanza y los atravesó a los dos. Cuando cayeron al suelo, una niña como de unos 14 o 15 años sale corriendo y se tira sobre estos cuerpos y comienza a llorar. Mami, papi, mami, y papi comienza a llorar amargamente. El soldado de misericordia se paró a contemplar la escena y miró a esa niña tan bonita, una niña preciosa, lindísima, llorando sobre estos cadáveres. Por un momento él sintió lástima de lo que estaba pasando. Pensó, ¿por qué maté a estas dos personas? Mira lo que está sucediendo ahora. Pero ya no había nada que hacer. Ya estaban muertos. Él podía matar, pero no podía resucitar a nadie. Y aunque al final de la vida de esa joven, Dios la bendijo porque fue fiel a Dios, pero perdió a sus dos padres en un solo día. Esas son pérdidas que no se pueden dar. Nosotros no podemos descuidar nuestra vida para llegar a una situación como esa, cuando tenemos un Dios tan poderoso para cuidarnos. Hay pérdidas abstractas en la palabra de Dios. No podemos perder tiempo. El tiempo es oro, amados hermanos. Es difícil recuperar el tiempo. No podemos perder el ánimo. La Biblia habla de pérdida de ánimo. Hay pérdida de oportunidad. Hay personas que no saben ver cuando se le acerca una oportunidad hasta que la pierden y luego dicen, oh my God, si yo supiera. Bueno, eso todo el mundo dice lo mismo. Perdemos batallas, perdemos paciencia. No tenemos paciencia ni siquiera para con Dios. Las cosas de Dios nos quitan la paciencia. Venir a la iglesia 2 y 3 horas con un coro cantando 1 hora nos impacienta. Y preferimos decir, bueno, yo la próxima vez llego más tarde porque demasiado cantadera. Perdemos la paciencia. Hay algunas personas que pierden la esperanza. De repente están creyéndole a Dios para su victoria y luego calculan que Dios se está tomando demasiado tiempo. Yo no puedo esperar por Dios y pierden la paciencia. Otros pierden respeto, otros pierden el rumbo. Personas que van caminando bien, van caminando con Dios, pero de repente algo los distrae y luego pierden el rumbo y no se sabe a dónde van a parar. Pierden brillo. Hay algunas personas que pierden brillo. Hay competencias que se pierden, hay cosechas que se pierden, hay familia que se pierden, hay hijos que se pierden. A veces perdemos inclusive hasta el poder que Dios nos ha entregado. Lo perdemos. Perdemos riqueza. Perdemos dinero en inversiones no consultadas con Dios. Como hijos de Dios no debes hacer una inversión sin consultar con Dios, sin decirle a Dios lo que tú estás haciendo. Porque la riqueza que Dios da es la que realmente bendice. Los planes que Dios da son los planes bendecidos. Y perdemos muchas otras cosas. La lista es realmente larga, amados hermanos. Y mi pregunta a ustedes, la iglesia La Voz de Patmos que está aquí hoy, y extensiva también a los que nos están oyendo en la red:
¿Qué es lo que se te ha perdido? ¿Qué has perdido realmente? Que te costó mucho y que tú deseas que Dios haga algo, te devuelva aquello que tú perdiste, sea que por ignorancia, por descuido, por lo que sea. ¿Qué has perdido? ¿Y qué puedes hacer para que Dios te devuelva aquello que tú has perdido o que el enemigo te haya robado? Podemos enumerar algunas cosas que hemos perdido y que deseamos recuperar, ya sean cosas tangibles o intangibles. Porque yo creo que Dios puede devolvernos cualquier cosa que hayamos perdido. Y hago la pregunta, realmente, porque yo estoy seguro de que Dios quiere devolvernos lo que el enemigo nos ha quitado. Ah, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Dios le devolvió a Job todo lo que Satanás le había quitado. Todo lo que Job pensó que él había perdido, Dios se lo devolvió al doble, incluyendo a los hijos. Naturalmente, el dolor de perder a todos los hijos en un solo momento es devastador. Yo no sé cómo Job se repuso, pero la verdad es que Dios le devolvió todo al doble. Tu pérdida de algo, amado amigo y hermano, puede ser también para recibir, igual que Job, el doble que él recibió. O quizás una añadidura más. Quizás la pérdida de algo puede venir para que Dios obre en tu favor con algo más significante. Y un buen ejemplo de ellos es la historia que acabamos de leer. El pueblo de Dios había vivido muchos años bajo el gobierno de los jueces. Y cuando comenzaron a poblarse en la tierra que Dios le dio, comenzaron a notar que los demás pueblos tenían reyes y quisieron tener rey. Y eso ofendió al profeta Samuel. Pero Samuel le dijo, pero quédate tranquilo, ellos no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Ese pueblo me ha desechado a mí, a pesar de todos los milagros que hice en Egipto con ellos para sacarlos de Egipto. 40 años de milagro durante el desierto. Tuve que terminar con la generación que salió, pero la generación siguiente tampoco aprendió mucho de mí. Ahora demandan rey y vamos a darle lo mejor que tiene la tierra. ¿Y cómo es que eso se da? Había un hombre, dice la Biblia, joven. Sí, era un joven, pero ya tenía hijos. Y era un hombre de negocio. Un asna, que es lo que nosotros conocemos como un burro, constituía gran riqueza, porque no solo se utilizaban como medio de transporte de bienes, sino también de servicio, y eran útiles para la agricultura. O sea que tener un burro en aquel entonces era como tener un tractor de eso que, o quizás una carreta, no sé, pero un burro representaba mucho para esa familia. ¿Y qué pasa con su burro?
No sabemos bien si era un burro o varios burros. La idea es que se perdió el burro. Y como eso representaba mucho, le dice a su hijo Saúl: quiero que vayas a buscar el burro y llévate también a un siervo contigo. Quiero que presten atención a la historia, porque hay algo importante ahí que todos debemos saber. Llévate un siervo contigo. ¿Quién es un siervo? Un siervo es un esclavo pagado que tú le dices ven y va, sale y corre y tú le das órdenes. O sea, como Saúl era el hijo de la casa, ese siervo estaba por debajo de él. Él le daba órdenes al siervo. Se fueron en busca de las asnas. Pasaron por varios lugares y días y no encontraban las asnas. Ahora, el padre de Saúl, Cis, tenía otras opciones. Él pudo haber dicho, bueno, si los burros se perdieron, pues que se pierdan. Yo no voy a arriesgar a mi hijo a buscar esas asnas. O pudo haberle pagado a alguien para que saliera a buscar las asnas, pero mandó a su hijo. Y cuando Saúl y su siervo partieron en busca de las asnas perdidas, no solamente que Dios los acompañó, sino que también los dirigió y ordenó sus pasos. Gloria a Dios. Hablaba con mi hermano en estos días y me dice, yo tenía que ir al médico, pero terminé yendo a la iglesia. Y le cité ese verso de Proverbios que dice que una cosa, nosotros queremos ordenar nuestros pasos, pero Dios termina ordenándolos. Amén. A veces queremos una cosa, pero Dios determina otra cosa. Y es por eso que nosotros no sabemos realmente el propósito de Dios para con nosotros. Dios nos trajo a este mundo con un propósito específico y debemos buscar el rostro de Dios para saber para qué Dios me trajo a este mundo y engancharte ahí y comenzar a hacer las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque hasta que tú no lo hagas, Él no te va a dejar tranquilo. Y es por eso que hay muchas personas que dan tantos tumbos con la vida, porque quieren correr contrario a Dios. Y Dios no se lo va a permitir a nadie. Es mejor alinearnos con Dios, con las condiciones de Dios, que tratar de evadir a Dios. Entonces, estos dos jóvenes buscaron y buscaron por días y no encontraron. Ustedes conocen la historia. Finalmente, el agotamiento en la búsqueda. Se agotaron los dos. Pasaron un pueblo, pasaron por el monte de Efraín, pasaron por otros montes y no encontraron las asnas. Habían transcurrido algunos días. Y escuchen ustedes ahora. El siervo que estaba ahí para dar o para recibir órdenes, el siervo estaba para recibir órdenes de Saúl. Entonces ahora él tiene algo que decirle a Saúl, para que ustedes entiendan algo. Y ese joven le dijo, ¿por qué no vamos a la casa del profeta? Quizás el profeta nos dé alguna palabra. Y yo sé que ustedes conocen el resto de la historia. No solamente que Saúl recibió bien la palabra, a veces nosotros tenemos que tener cuidado de quién recibimos palabra, pero no podemos cerrarnos para que nadie nos hable. Amén. ¿Y quién eres tú para que me esté dando órdenes? No. Hay personas que no reciben órdenes ni siquiera del pastor.
Oh, él es mi pastor, pero no, eso yo no lo hago porque él lo diga. Esto que está diciendo, yo lo veo de otra manera. ¿A dónde crees que vas a llegar? Naturalmente el pastor no es infalible, pero hay principios bíblicos que se conocen porque el pastor los enseña. Además de eso, de alguna manera, para eso lo tiene delante de la congregación. Y ese joven le dijo a su amo, si se quiere, ¿por qué no vamos a ver al profeta? Para no cansarle la historia, cuando fueron a ver al profeta, Saúl fue ungido rey de Israel. Oye, ustedes no me están entendiendo. Qué pena. Salió a buscar unas asnas perdidas. Unas asnas perdidas lo llevó al trono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios usó esas asnas perdidas para llevarlo al trono de Israel, el primer rey de Israel. Pero ¿por qué llega allí? ¿Porque él fue sabio y se manejó para llegar donde Samuel? No, porque un siervo le dijo, vamos a ver al profeta. Muchos de ustedes necesitan ver al profeta. Necesitan tener un encuentro con el profeta. Saúl fue invitado a comer con el profeta, una invitación especial. Gloria a Dios. Y ahí en esa invitación especial fue ungido rey. Profetizó con los profetas. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia después? ¿Saben ustedes? Y las asnas fueron encontradas. Aleluya, aleluya. Ay, ay, ay. Y ese muchacho era tan samudo. Si es que ustedes saben lo que es samudo. Que cuando lo iban a presentar como rey, se metió entre un pajal y se escondió allí. El rey. Israel finalmente tenía el rey que estaban pidiendo. Todo Israel se alegró, se hizo fiesta. Hubo un cambio repentino en la atmósfera de Israel. Hubo un cambio, había algarabía, la gente estaba contenta, ya tenemos rey. Había llegado el momento de la gran celebración, no solo por la familia de Saúl, sino también por todo Israel. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se te ha perdido? Que tú deseas recuperar. Dios está esperando que tú le digas, se me perdieron las asnas. Pero tiene que ser lo suficientemente obediente para salir a buscarla. Y cuando alguien te da un consejo de ir a ver al profeta, ve a ver al profeta. Aleluya. El problema es que muchas veces no oímos consejo, porque quien me está dando el consejo está por debajo de mí, y eso no es de Dios. La Biblia nos dice claramente que en el mucho consejo hay sabiduría. Hay sabiduría. Amén. Podemos recibir consejo de quien sea. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia? Y ya con eso estamos terminando. Bueno, que deberíamos terminar. A obedecer a Dios y a tomar instrucciones sencillas. Es interesante notar cómo Saúl oyó y obedeció la voz de ese siervo
que lo llevó a donde el profeta, y allí él es ungido rey. Lo segundo que hay que hacer para recuperar lo perdido es buscar el rostro de Dios ante una crisis de cualquier tipo. No importa, Celia, lo que el diablo quiera decir, hay que buscar el rostro de Dios. En medio de esa pérdida, Dios puede bendecir tu vida de sobremanera y quedarte boquiabierto con lo que Dios puede hacer. Yo no le temo a situaciones adversas. No me voy a quejar de situaciones adversas. De hecho, los animo a que nos sintamos cómodos, que volvamos a ser iglesia como éramos antes. Porque en esas situaciones adversas, Dios va a traer el refrigerio y va a traer el rey de Israel. Deja de lado todo juego de culpas y lástimas y busques la forma de resolver los problemas que se presentan. En lugar de estarnos quejando, pastor, y mira, y que la iglesia, ¿dónde están los hermanos y todo esto? Vamos a animarnos, vamos a llenarnos de ánimo. Vamos a trabajar con lo que venimos, con lo que somos. Al final del día, y con esto termino, nunca se puede saber lo que Dios está haciendo detrás de las cortinas. Podemos estar buscando las asnas perdidas, podemos pensar que todo se ha acabado, que estamos terminados, pero al tiempo que eso está sucediendo, Dios está trabajando en tu favor. ¿Cuándo lo creen? Bendigo a cada uno de ustedes, bendigo a la iglesia La Voz de Patmos y todos aquellos que nos siguen en las redes.